se queda aquí conmigo en el auditorio, puede reacomodarse, puede tomar lugar adelante si usted así lo gusta, si usted así quiere. Yo quiero el día de hoy continuar con este tema de la paternidad. No es una serie, tal vez pareciera que es una serie, pero estamos hablando de la paternidad. Hemos visto, semanas atrás vimos la paternidad celestial, la paternidad de Dios. Después vimos la paternidad terrenal, hablando de los padres terrenales que Dios nos ha dado. Y la semana pasada, si usted no vino, se perdió una predicación, una enseñanza bien chida. Se tituló La paternidad espiritual. Y hoy quiero hablarte de las características de un padre, características de la paternidad. Quiero recordarte que cuando yo digo paternidad me refiero a papá y a mamá. No estamos dejando para nada afuera a las mamás. Cuando hablamos de paternidad hablamos de esa mamá, ese papá que nos dio la vida, esos padres espirituales, esas madres espirituales que guían nuestra vida. Y en el caso de Dios, pues esa paternidad de parte de nuestro Dios Santísimo. Y empecemos con este tema enfatizando la importancia de la paternidad. Y escucha, Dios puso sobre la tierra un matrimonio para ser los padres y así cumplir sus propósitos. Dios no agarró una familia, no hizo a Adán, a Eva y después dijo, bueno, les voy a hacer 3 chiquillos, también de barro o de costilla, para que ellos cumplan mi propósito. No, Dios les dijo que se multiplicasen, o sea, les estaba diciendo, conviértanse en papás. Dios buscó una pareja, instituyó el matrimonio a través de ellos y les dio la encomienda de hacerse padres para que los sueños de Dios, los anhelos de Dios y los planes de Dios para la humanidad se cumplieran. Y esto debe de abrir nuestros ojos a la importancia de la paternidad. En Génesis 12, Dios busca a un hombre casado llamado Abraham para hacer un pacto con él y hacerlo a él y a su esposa padres de su nación. Una vez más, Dios no dice, bueno, aquí ya existe este pueblo, como ya existe este pueblo, ahora yo lo voy a santificar este pueblo y voy a hacerlo mi pueblo. No, Él saca de en medio de la gente, del mundo, un matrimonio. Y a través de ellos, a través de la paternidad de ellos, establece un pueblo. Lo mismo había hecho con Noé. Con Noé no agarró nada más un matrimonio, agarró al papá con 3 hijos y con las nueras y los mete a un arca para volver a repoblar el mundo. Escogió matrimonios, escogió un hombre y una mujer que ya eran padres, hombres y mujeres que iba a convertir en padres. Y uno debe de preguntarse por qué Dios lo ha hecho así. O sea, ¿por qué Dios se la complica tanto? Porque ¿cuántos sabemos que el matrimonio y la paternidad no es cosa fácil? Nada más yo estoy aquí como que he pasado cosas difíciles como esposo, o tú como esposa, o tú como papá, o tú como mamá. El matrimonio es un reto, la paternidad es un reto. Pablo fue muy sabio cuando dijo, el que se casa hace bien, pero el que no se casa hace mejor. Hace mejor, dijo él. Y no es que no quiera que se cansen, sino que les quiero evitar muchos males y afrentas. Dijo, pero es mejor casarse que estarse quemando, porque no todos tienen el mismo don que yo tengo, decía él, de poder abstenerse. Obviamente se refería al tema de la sexualidad. Escucha, ¿por qué Dios busca hacerlo a través de los padres siempre? Si tú vas a Malaquías capítulo 2, verso 15, la NBI dice así:
Dios hace una pregunta y dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? Está hablando del matrimonio, porque los está regañando por adúlteros al pueblo, a la nación de Israel. Y él dice: ¿acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué uno solo? O sea, ¿por qué estableció el matrimonio donde un hombre y una mujer se funden en un solo ser? Y al fundirse en un solo ser, uno de esos días sale un chamaco, una chamaca, y ellos se convierten en padres. Escucha la respuesta que les da Dios: porque busca descendencia dada por Dios. O sea, Dios establece la paternidad para asegurarse Él descendencia. La descendencia mía como un hijo de Dios, como creyente de Dios, deja descendencia no solamente a mi apellido, a mi familia, deja descendencia a Dios. Por eso para Dios es importante la paternidad. Dice: así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Es lo que Él les llama la atención en Malaquías. Desde el principio de la creación del mundo, Dios determinó que sería a través de la paternidad que vendría la descendencia que seguiría cumpliendo sus planes y sus propósitos. Esos padres, escucha, esos padres poseen las características físicas, emocionales y espirituales que se necesitan para que la siguiente generación cumpla la tarea que Dios le encomiende. Los padres hemos sido capacitados por Dios para cumplir nuestra tarea. Siempre te lo he dicho. Dios no viene y te dice: hijo, pinta esa pared, y no te da la brocha y no te da la pintura. Hasta la escalera te presta. Así es Dios. Así que Él te encomienda la paternidad, te encomienda a los hijos, pero juntamente con ello viene la capacidad de parte de Él para que tú cumplas tu tarea según sus propósitos. Pero escucha, si los padres carecen del conocimiento y capacidad que Dios les ha dado como padres, la siguiente generación sufrirá las consecuencias y no podrá hacer por completo la voluntad de Dios para su generación. Si tú y yo no entendemos que como padres terrenales o espirituales, Dios nos ha capacitado para hacer una obra en la siguiente generación, los que van a sufrir van a ser los de la siguiente generación. Si tú eres papá, di conmigo: Dios me ha dado la capacidad y las características que necesito para preparar a mis hijos. Ahora hablemos de las características que tienen los padres. Características que tienen los padres. Y yo quiero empezar con una muy importante: estabilidad. Los padres deben de poseer una característica que se llama estabilidad, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, verso 22, cuando Dios establece el matrimonio. Dios hace a la mujer y se la trae al hombre. O sea, no fue idea de Adán, fue idea de Dios. Entonces Dios toma a Adán, le saca la costilla, le hace a la mujer y Él se la trae a él. Y Adán dice la siguiente frase: se unirá a su mujer. Esto es carne de mi carne, será llamada varona. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y queda instituido el matrimonio. Y el matrimonio es un símbolo de estabilidad que los hijos necesitan. ¿Y cuántos saben que cuando hay alguna ruptura en el matrimonio, la estabilidad emocional y aún física de los hijos se simbra? Y un matrimonio estable, un matrimonio que logra perdurar, tendrá la capacidad de ofrecer una mejor estabilidad emocional, física aún y espiritual a esos hijos que ha procreado. Por eso a Satanás le encanta destruir los matrimonios, porque los hijos se verán afectados directamente.
Escucha, en Génesis capítulo 7, verso 13, dice: en este mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. En Génesis 12, verso 5, dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y partió. O sea, Dios buscó matrimonios para establecer sus planes, porque el matrimonio representa estabilidad. El matrimonio representa que Dios encontrará algo firme en donde trabajar. Ahora, yo quiero abrir un paréntesis aquí, porque pues ¿qué onda con los papás solteros, con los papás viudos, con los papás divorciados, con las madres solteras, viudas, divorciadas? Escucha, aún con la ayuda de Dios y mucha sabiduría, tú puedes ofrecer a tus hijos una estabilidad que tus hijos necesitan. No es el fin del mundo, ni es que todo está perdido cuando fracasó el matrimonio o enviudaste. Aún así, en la misericordia de Dios y en el poder de Dios, tú puedes ofrecer a tus hijos una estabilidad que ellos necesitan, porque una de las características de los padres es la estabilidad. Cuando usted ve un adolescente que sus emociones van y vienen, pues usted dice, pues no se asusta, ¿verdad? Pero cuando usted encuentra una mamá que no sabe ni cómo se llama, uno dice, algo está mal aquí. Cuando usted encuentra un papá que es emocional y un día que quiere correr y al otro día se quiere morir, uno dice, no, espérate, algo está mal aquí. Porque un padre representa estabilidad. Por eso la inercia de los hijos es correr a los papás cuando algo está mal, porque el papá ofrecerá estabilidad emocional y física aún todavía, espiritual. Di conmigo, la característica de los padres, una característica de los padres es estabilidad. Número 2, capacidad de engendrar, naturalmente o espiritualmente. Usted no puede ser padre a menos que engendre. Y veremos la número 3, que es la capacidad de adopción, entraremos ahí. Pero yo soy padre porque logré engendrar 3 hijos. Saúl se convirtió en padre cuando logró engendrar a su hija y ahora engendrar a este pequeño o pequeña que viene en camino. Él se convierte en padre, ellos se convierten en padres porque tuvieron la capacidad de engendrar. Pero esto no solamente se aplica a lo natural, se aplica a lo espiritual. ¿Sabías que espiritualmente alguien te engendró a través de oraciones, a través de lágrimas, a través de ayunos, a través de fe, a través de predicar la palabra, a través de paciencia? Y tú fuiste engendrado en Cristo por alguien que trabajó, por un padre, por una madre espiritual, que por decirlo así te dio a luz en Cristo Jesús. En Génesis capítulo 4, verso 1, dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. En hebreo, el nombre que le pusieron de Caín quiere decir adquirir. La razón por la cual podemos tener hijos es porque Dios, en su buena voluntad, nos lo permitió. Y esto me lleva al punto número 3. Un padre tiene una capacidad de adopción. Hay padres que no solamente son padres de sus hijos, han adoptado a otros hijos que tienen necesidades. Le compartí la semana pasada aquí a unos hermanos, le dije, mira, a mí lo que me pasó. Cuando yo era muy joven, tenía yo como 18 años y mi hermana, la que es la segunda, la que era la segunda de los 12, la número 2, falleció. Y ella era la mamá de Iván y de sus hermanos. Y antes de que ella falleciera, ellos quedaron huérfanos de papá a los 3 años. Iván tenía 3 años de edad cuando quedó huérfano. Y yo en automático sentí una necesidad en mi corazón de acercarme a ellos. Ellos tenían 3 años, de acercarme a mi hermana y decirle, sabes, cuando ocupes algo aquí estoy, cuando se te ponche una llanta yo te ayudo a cambiarla. Y yo empecé a tener mucho contacto con mi hermana y con mis sobrinos.
Y ellos de alguna forma logré hacer ciertas cosas que hace un padre, como parcharles la bici, arreglarles lo que estaba mal, llevarlos. Mi hermana, cuando sufrió esa pérdida, obviamente estaba en un tiempo difícil. Yo llegaba y me los llevaba al centro, hacía algo. Yo no conocía a Cristo. Era un chavo de 18 años que no conocía a Cristo y no sabía si iba o venía. Pero Dios, en su gran misericordia, movió mi corazón. Y cuando ellos tienen 12 años, están en la secundaria, fallece mi hermana y ahora quedan huérfanos de mamá. Y recibieron adopción de todos lados. La familia se movió y eso es lo que tiene un padre. Un padre tiene una capacidad de adopción. Por eso te digo, no solamente engendra, sino que adopta. Muchas veces aconsejas a jovencitos, jovencitas como si fueran tus hijos. Te preocupas y oras por ellos igual que oras por tus hijos. Porque un padre tiene una capacidad, una característica que se llama adopción. Lo vemos en Abraham. Cuando Abraham se va a buscar su llamado, Abraham intenta adoptar a Lot, como lo veíamos en las predicaciones pasadas. Agarró a su sobrino y se lo llevó. ¿Por qué? No tenía ninguna obligación, era su sobrino, no era su hijo, pero estaba huérfano. Y Dios le habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, y te voy a mostrar los planes que yo tengo para ti. Y él va con Lot y le dice: Lot, vámonos. Veíamos en aquella predicación que Lot nunca entendió la paternidad. Lo vemos en Mardoqueo cuando adoptó a Esther. ¿Cuántos conocen la historia de Esther? Esa es una historia de adopción. Ni siquiera dice si Mardoqueo era casado o no, si tenía hijos o no. Vamos a hacer algo, porque veo mucho movimiento. Fede, ¿me ayudas emparejando esa puerta? No la tienes que cerrar, está haciendo calor. Pero mire, son temas bien importantes y a mí me impresiona. Por ejemplo, la semana pasada es una de las predicaciones y enseñanzas más trascendentes que yo he oído, escuchado y enseñado. Y la semana pasada tuvimos mucha ausencia de gente. Y ahorita hay un asunto así como de distracción, y es bien fácil perderse de algo que puede impactar tu vida y la de aquellos que vienen después de ti. Así que te voy a pedir que te enfoques. Si tienes que hacer algo, sal con cuidado de tu lugar, ve allá, pero no estés interactuando, hablando. Vamos a tratar a concentrarnos en lo que estamos aprendiendo, ¿va? Capacidad de adopción. Noemí adoptó a su nuera Ruth. Ruth le dijo: tu Dios será mi Dios y no me voy. Aquí voy a estar contigo. Y ella dice: ok, te quedas aquí. Pero número 4, una característica muy marcada en los padres, en papá y en mamá, usted lo va a saber: la capacidad de amar. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Que los papás aman por encima de todo. La doñita puede tener al matón más terrible y es su hijito. Y lo va a ver a la cárcel y va a ver a su hijito que está esperando que cambie, aunque todo el mundo dice: ese ya mejor que lo maten, nunca va a cambiar. Y la doñita sigue orando que ese hombre cambie, porque el amor cubre multitud de pecados. Eso hacen los padres. Si tú lo aplicas a la paternidad espiritual, eso hace un padre espiritual. La gente viene y te dice, porque ¿cuántos saben que entre hermanos nos peleamos? Y la gente viene y te dice de un hermanito de la congregación que hace que esto y que aquello y que el otro, y tú como líder espiritual, como padre espiritual, dices: híjole, la neta, sí, esta no tiene ni pie ni cabeza. Pero le amas más allá y tienes la esperanza de que el 20 caiga y que Dios haga una obra en aquella persona, aunque toda la iglesia dice: no, esta vieja o este vato no tiene esperanza. Los padres espirituales creen más allá, porque aman más allá. En Génesis 22 dice, hablando de Abraham: y dijo Dios le dice a Abraham: toma ahora tu hijo, el único, Isaac, a quien amas.
La NBI dice, al que tanto amas. En primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2, Pablo llama a Timoteo mi verdadero hijo en la fe. Pero si tú vas a segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2, él lo llama amado hijo. La NBI dice que le dijo mi querido hijo Timoteo. En Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Los padres aman, es una naturaleza en ellos, es una capacidad. Un padre no puede dejar de amar. Si un padre deja de amar, tú te debes de preguntar si sigue siendo padre. Puede estar enojado, no se trata de que solape la maldad, el pecado, lo que el hijo o la hija están haciendo mal, no se trata de eso, se trata del amor. Es como Dios es padre y te ama aunque tú le aborrezcas a Él, aunque tú le niegues. Él sigue amándote. Y mientras el ser humano viva, tendrá la esperanza de que ese amor alcance su vida. Porque si el ser humano no deja que mientras él viva, esa misericordia y ese amor le alcance, entonces hay un juicio más adelante donde no conocerá el amor, conocerá la ira de Dios. Di conmigo, los padres aman. Tú como hijo di, mis padres me aman. Aunque el diablo viene con los hijos y les dice, no, es que tus papás no te quieren, es pura mentira del diablo. A veces somos bien brutos los papás para expresar el amor, para reflejar el amor, pero eso no cambia la verdad de que los padres aman. Ahí le va, número 5. Otra característica de los padres es la capacidad de perdonar. Lucas 15:20 dice, hablando del hijo pródigo, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó, aunque olía a puerco. Qué bueno que no estaba el hijo mayor, el hermano mayor en la puerta, porque hubiera agarrado a pedradas a ese desgraciado. Se peló con la herencia, se la gastó en pecado, hizo lo que le pegó la gana, y entonces cuando se acaba todo, entonces sí viene a que su papá le dé de comer. Como hermano yo digo, mendigo desgraciado, ¿qué vienes a hacer aquí? Rata de 2 patas. Pero el padre es diferente, la paternidad es diferente, y el padre lo ve, y yo creo que ese hombre, ese joven, venía cabizbajo, venía sucio, no se parecía al guapetón que se fue, al fresa que se fue, al adinerado que se fue, y el padre lo vio y no dudó, ese es mi hijo. Y en vez de juzgarlo, criticarlo, patearlo, corrió. Yo creo que el hijo dijo, no, este ahorita me va a golpear, va a decir, ¿a qué vienes? Lo abraza, lo besa, lo recibe y le dice a los siervos, póngale un anillo, vístanlo y maten a la oveja gorda que hoy vamos a celebrar. Eso hace un padre. Por eso los hijos somos tan abusivos. ¿Sabes cuánta gente abusa de la paternidad espiritual? Porque el padre ama. ¿Sabes cuánta gente se ha ido de este lugar y se va hablando mal de este lugar, aunque no le hicimos nada? Se va hablando mal de los pastores, se va hablando mal de ti también. Porque cuando tú te lo encuentras, te habla mal de mí, pero cuando yo me lo encuentro, me habla mal de ti. Se va. Y luego por allá el diablo les da una revolcada y han regresado. Y vienen, una vez una familia llegó así como escurridita y yo no dije nada, los volvieron a llegar, me dijo, es que venimos de visita. Ah, no, bien, qué bueno. Y después llegaron y se acercaron, me dijeron, pastor, queremos hablar con usted. ¿Qué pasó? Es que nos fuimos y nos fue mal y queremos ver si nos recibe. Le dije, ¿estás en tu casa? Bienvenido, solamente entiende que tu equivocada no fue culpa de nadie y que ahora te tienes que ganar la credibilidad de la gente. Porque de pilón luego es gente que dice que tiene llamado. Tienes que ganarte la credibilidad de la gente porque la regaste, hiciste malas cosas. La gente te amó,
te apoyó y tú te largaste y ni siquiera les dijiste nada. Y se fue. Pues porque Dios le dijo que se regresara. Y Dios le dijo que aquí era donde iba a crecer y que aquí era donde estaban sus pastores. Y la revelación le duró como un mes, porque se volvió a alargar sin decir nada otra vez. Porque algo no le gustó. Pero el Padre ama, el Padre perdona. Y dice, ok, la regaste, vas, órale de nuevo. El Salmo 86, verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿A poco no tú le has dicho a tu papá con aquel hermano que tienes o hermana que tienes que es bien encajoso con él, jefe, ya mándalo a la fregada? Jefa, ya mándalo a la fregada, está. Nomás parece, ¿verdad? Vampiro, nomás está chupi chupe la infeliz o chupi chupe el desgraciado. Pero los papás se parecen a Dios, son perdonadores. Y ahí están. Y aunque muchos de los hijos se aprovechan de esta característica de los padres, acuérdate que daremos cuentas de todo aquello que Dios nos ha dado. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y hay algunos de nosotros que hemos tenido padres tan ejemplares que no podemos darnos el lujo de criticarlos, de juzgarlos y de señalarlos. Se han equivocado, los tenemos que perdonar. Y cuando ellos perdonan a nuestros hermanos, que tal vez tienes un carnal gandaya, si no tienes un carnal gandaya, tal vez es porque tú eres el gandaya. Ellos tienen la capacidad de perdonar. ¿Cuántos hijos nos enojamos con los papás porque vemos cómo siguen y siguen creyendo en el que no cambia, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Eso no pasa aquí, eso pasa en las familias de Estados Unidos. Número 6, capacidad de dar. Los padres tienen una capacidad impresionante de dar. O sea, puede venir quien sea y decir, y tú no tienes más que 5 pesos en la bolsa. Es que hermano, que no tengo. Hasta más en la ofrenda te tapas los oídos, no quieres oír de la ofrenda, porque sabes que si escuchas vas a ser capaz de dar esos 5 pesos en la ofrenda. Pero viene tu hijo y dice, papá, quiero un chicle, y saca los 5 varos y se los das. Así son los hijos, así son los padres. Los padres son generosos, los padres espirituales son generosos. Te doy una enseñanza que a mí Dios me dio para la iglesia por medio de mis hijos. Mi hijo Joel estaba en la primaria todavía. Isaí, el mayor, iba por él a la primaria cuando su mamá no podía ir. Iba en la bici y se lo traía en los diablos, hacía la antigüita. A mí me encantaba porque eso era lo que nosotros hacíamos en aquellos. Y tú, son cosas que ya no ves. Ya no ves a chavos que van atrás en los diablos, ahí brinque y brinque. Esa era la adrenalina de nuestros días. Y él iba por Joel y fue en unos días calurosos, muy fuertes, y ellos llegan ese día al taller. Yo dije, caray, pues la casa queda para allá y el taller para acá. Y llegan al taller y le digo, ¿qué onda? Dice, se me ponchó la bici. Entonces venimos a dejarte la bici para irnos caminando en medio del calor. Yo no traía, no recuerdo si eran 25 o 30 pesos. Yo no sé alguien que carga dinero. Yo me cargo lo del lonche nada más, lo de las tortillas y el refresco que compramos en el taller. Y le digo, hijo, no traigo más lana. Toma, cómprense un refresco, una paleta, para que por lo menos se les haga el camino más ameno. Yo sé lo que es ser joven, y un boli te cambia la vida. O sea, sigue siendo el mismo desgraciado calorón, pero un boli hace que vea la vida diferente, un bonais. Cómprense algo en el camino, un refresco, algo. Me quedé sin nada. Y en cuanto ellos se van, llega un señor y me dice, oye, ¿me le puedes soldar aquí? Le soldo, ¿cuánto es? 20 pesos, don. Llega otro y me dice, ¿me le soldas acá? No, ese está más complicado, ahí son 40, órale, 40 varos. Llega otro y dice, oye, esto y aquello. No, pues es de a 50. Yo acabé con mucho más dinero en mi bolsa aquel día que el que le había dado a ellos. Y Dios me dijo, así funciono yo, dale a tus hijos, yo te voy a dar a ti. En la iglesia es lo mismo. Un padre espiritual tacaño no va a ver la bendición de Dios por ser tacaño con sus hijos. Un padre espiritual que está ahí para sacarle la lana solamente
a sus hijos espirituales, no va a haber la bendición de Dios y siempre va a estar contando los pesos para sacar adelante el ministerio que Dios le ha dado. Porque los padres son generosos. Ahora a veces tenemos que aplicar sabiduría, ¿verdad? Le comentaba la otra vez que debemos de ser sabios cuando tenemos eventos, porque luego hay gente que como a Cristo nomás lo siguen para comer. Y hay pozole en la iglesia y vienen los que nunca vienen solamente al pozole. Y el pozole es para los de casa o para la gente que estamos alcanzando para Cristo. Cuando tú tienes un vecino, un amigo que comienza a conocer de Cristo y hay un evento especial en la iglesia, es perfecto para que tú le digas: oye, va a haber una pastorela, oye, va a haber una noche mexicana, una tarde mexicana, oye, vamos a ir a comer y a jugar fútbol, y ahí te lo jalas. Pero hay gente que ya tenemos jalando desde que Cristo vino y solamente van a la iglesia cuando hay pozole. Y la Navidad pasada nos pasó que el pozole no nos alcanzó porque había tanto colado. Yo dije: esto no puede ser así. Y por eso pido sabiduría. Cuando tú vas a invitar a alguien, yo le he dicho a familiares: va a haber posada en la iglesia. Sí, es para los de la iglesia. Tú no quieres nada con Cristo, pues la posada es para los aleluyos. O sea, tú eres aleluyo, no, pues vete allá donde no son aleluyos, porque es para los de casa. Pero para los de casa el Padre es generoso. Si usted viene temprano en la mañana, escuche bien, usted va a encontrar un cesto lleno de bolillos y por ahí unas cuantas cosas, café. Esto no lo hicimos por revelación de que para que jale la iglesia y que no. Esto lo vimos porque la gente llega temprano a servir, los de la alabanza llegan corriendo y muchas veces ni alcanzan a tomarse un café en su casa. Así que pusimos café y un bolillo para que se llenen la barriga y no se me duerman en la predicación. Pregunte cuántas veces les he dicho: saca para el bolillo. No, hay bolillo. Come bolillo, Dios provee para el bolillo. Dios es bueno porque los padres son generosos. Mi pastor era bien generoso, muy, muy generoso en lo espiritual también. Oran por ti, creen en ti, te ministran. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Mateo 7:11: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas al que se las pida. Los padres son generosos. Otra característica, número 7, los padres tienen perseverancia. ¿Cuántos han visto que los padres no se rajan? Los padres siguen, los padres continúan. Los padres perseveran, es una característica de los padres. Los hijos muchas veces nos rajamos. En el negocio que trabajo con mi papá, yo muchas veces me rajé de ese negocio y mi papá nunca se ha rajado por casi 60 años. Ahí está, desde que era un mocoso de 18 años trabajando, abrió su propio negocio. Mi abuela le decía: está loco, no tienes trabajo y todavía te trae chalán, porque llegó hasta con chalán. Y ahí va el viejo loco, el joven loco, porque tenía 18 años, abrir su negocio. Nunca se rajó. Ahí sigue, porque los padres no se rajan. Porque si se rajan, acaban, tienen la voz de niños que dicen: papá, tengo hambre, y ellos le dirán: no, hay que comer. Los padres se rajan. Se acabó el trabajo, se ponen a orar, buscan: Señor, tengo escuincles que mantener, ayúdame. Los padres no se rajan. Hechos 20:19 dice: servid al Señor con toda humildad y con toda lágrima, a pesar de haber sido, sirvan al Señor con toda humildad y lágrimas, a pesar de haber sido sometidos a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Pablo está hablando de él. He servido al Señor con humildad, con lágrimas, a pesar de que me persiguen. El Pablo no se rajaba. Tenía a la iglesia a su cargo, era el padre espiritual,
de más influencia en la iglesia y no se rajó, nunca se rajó, lo tuvieron que matar y no se rajó. Los padres espirituales no se rajan, siguen. Alguien que dice que es padre espiritual pero se raja ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, no es un padre. Ella piensa que es un padre. Los padres espirituales, los padres naturales, nuestro Padre Celestial nunca se ha rajado. Imagínese el momento donde Él tuvo que crucificar a su hijo por usted y ni así se rajó, porque los padres espirituales perseveran. Una bien chida, número 8, los padres tienen enseñanza. Un padre por naturaleza enseña. Una madre por naturaleza enseña. ¿Quién le enseñó a ir al baño, hermano, hermana? No fue la vecina, ¿verdad que no? Fue su mamá, fue su papá. ¿Quién le enseñó a decir papá o mamá? El papá, la mamá. ¿Quién le enseñó que un peso era un peso? Papá o mamá. Ahí le va una bien buena. ¿Quién le enseñó a gritar a sus hijos? Si usted tiene hijos que gritan, es porque usted los enseñó a gritar. Si ellos levantan la voz en la casa, es porque usted les enseñó a levantar la voz. Porque los padres poseemos la capacidad de enseñanza. Hechos 18:11. Y se detuvo ahí, hablando de Pablo, y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Eran niños que estaban recién nacidos en espiritual, así que Pablo dijo: aquí me planto, aquí me quedo para enseñarles, porque los padres enseñan, los padres enseñamos. Cosas buenas o malas, también esa es la realidad. Número 9, los padres tienen consejo. Que nosotros como hijos lo explotemos, esa es otra historia, pero todo padre tiene un consejo, o que los padres tengan un mal consejo, también esa es otra cosa. Yo le he confesado un mal consejo que mi papá nos daba y que afectó nuestra vida. Mi papá nos decía: todo hombre que trabaja tiene derecho a echarse sus chelas. Pues desde chiquillos nos llevó al taller. Yo iba a trabajar a la herrería desde que tenía 7, 8 años. Entonces cuando yo llego a la edad adulta, yo dije: pues si trabajo, pues vengan las chelas, venga el vino. ¿Y quién me podía decir algo? A nadie le pedía. Yo no le decía: mamá, dame para una cerveza. Yo no le decía: papá, sabes, me voy de campamento y ocupamos tantas botellas de vino, ocupamos mota, así que dame. No, yo tenía el dinero porque trabajaba con él y él siempre nos pagó. Entonces, ¿qué le pido al Señor? Y aparte Él dice que todo que trabaja, pues la chela y pues la mota también debe de ser parte de. Su consejo afectó mi manera de vivir. Ahora también, consejos que afectaron mi vida de una forma excelente. Yo recuerdo cuando tenía como 18 años, mi vida no tenía ni pies ni cabeza. Yo salí de la secundaria, dije: si no me estudio, mi papá me va a llevar a la herrería. Yo no quería ir a la herrería, así que fui y me metí a un curso de carpintería en el Cecati. Me dijeron: ¿qué vas a estudiar? Pues estudiar carpintería. Y uno piensa que los hace tarugo. ¿Cómo que carpintería? Sí, ahí en el Cecati. Yo tenía que ir de 7 a 11 y yo le decía: voy a entrar a las 7 y salgo a las 2. Porque si él sabía que yo salía a las 11, me decía: de ahí te vas al taller. Me fui a hacer tarugo 1 año a carpintería. Aprendí algunas cosas que me están sirviendo hasta el día de hoy, sí. Y luego de ahí me fui a mecánica, al CONALEP. ¿Qué vas a estudiar? Mecánica. Me fui a mecánica. Y a la vez que estudiaba mecánica, le dije: voy a estudiar batería también. Y me metí a estudiar batería. Y yo creo que mi padre dijo: este vato no sabe ni qué rollo. Y un día me agarró en el taller. Y me ven acá, ponte la careta. Y yo todo tembloroso, y él con una careta, yo con otra, me dijo: te voy a decir una cosa. Esto que te voy a enseñar te va a servir para todo lo que tú quieras hacer en la vida. Si eres carpintero, aquí vienen carpinteros a que yo les solde las cosas que ellos ocupan. Tú vas a soldar tus propias cosas, tu propia herramienta. Esto te va a servir. Si eres músico, vas a hacer tus plataformas. Vas a hacer lo que tú ocupes. Si eres lo que seas, esto te va a servir. Ponte la careta. Y bien espantado.
Me enseñó a soldar. Ahora vas a esmerilar, sí. Hermano, muchas de las cosas que hago aquí en la iglesia tienen que ver con la herrería. Usted ve ese tapanquito ahí atrás, que es un proyecto que estamos ahí, lo hizo un herrero. Usted ve la base de la cabina de la batería, lo hizo un herrero. Usted ve este púlpito que luego vienen y dicen, está bien bonito tu púlpito, lo saqué del fierro viejo, este también y este también. Dije, no, ocupamos un púlpito. Esa placa de abajo estaba en el fierro viejo, era el sobrante de una puerta que se hizo, que se recortó, que llevaba un tema musical, y era parte del hueco que se sacó. Y este tubo fue un sobrante de un techo, una estructura que hicimos rolada, y ahí está el pedazo. Y dije, se me sirve. Y estos pedazos de lámina son comunes en el taller, son sobrantes. Y armé el púlpito. Esta mesa estaba en el fierro viejo, placas que estaban ya para la basura. Ocupo una mesa para poner mi agua. Y ahora pues mis lentes también, cada vez van agregándose más cosas. Pero que al rato no sea el spray ese de para respirar bien. Son fierros viejos que estaban en la basura. Yo lo levanté y dije, aquí me sale una mesa, porque no soy tan menso y soy ocurrente también para esas cosas. Y todo ese tipo de cosas. Mi papá tenía razón, porque tenía consejo. Los padres espirituales tenemos consejo. Y cuando alguien viene con nosotros y me mira, haz así, haz esto, y toman el consejo, va a suceder algo en su vida. Cuando no escuchan el consejo, nada pasa, todo se derrumba. Porque los padres tenemos consejo. Tú como papá tienes consejo para tus hijos. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo de su padre. No dice del compadre, dice de su padre. No dice de la vecina, dice de su padre. No dice que del amigo, aunque hay amigos que dan buenos consejos, dice de su padre. Número 10. Los padres tenemos algo que se llama autoridad. ¿Cuántos saben que como padre tú tienes autoridad? Y más cuando recordamos esos dolores en las nachas, decimos, sí, mi papá tenía autoridad. Mi papá tenía autoridad. Tiene autoridad sobre mi vida. Los padres han sido capacitados con autoridad sobre nuestra vida, no solamente para decirnos sí o no, sino en lo espiritual, para orar por nosotros y proyectar nuestra vida a otro nivel, que sin esa autoridad espiritual no podemos llegar. Necesitamos esa autoridad para que impulse nuestra vida a los niveles que Dios nos ha llamado, pero lo hace a través de los padres. Oh, qué glorioso cuando una mamá ora por sus hijos. Y mientras están hablando de ellos, diciendo, este es el más guerroso del salón, este es el más enfadoso, la mamá está diciendo, Señor, gracias porque me has dado un hijo sano y tú tienes grandes cosas para él. Hay un niño bien intenso aquí en esta iglesia, y los maestros salen y dicen, ¿y ese chamaco? Yo lo veo predicando a ese chavillo, y le he dicho a mi esposa, ¿te imaginas a este chavito cuando predique? Así va a ser de intenso, así va a ser de ocurrente, así va a ser de agresivo, así va a ser de impetuoso. Entonces tal vez es un chavito guerroso que ya la maestra quiere que acabe la clase, o quiere que le consigamos algo para amarrarlo también. Pero los padres ven sueños que otros no ven, porque esa capacidad tienen autoridad. Según a los Corintios 10, verso 8, Pablo hablando dice, no me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad, más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Pablo tenía autoridad para edificar la iglesia, no para destruirla. Alguien que usa su autoridad para destruir la vida del creyente no es un padre espiritual. Puede ser un líder, puede ser alguien, un pastor, puede ser un ministro, pero no es un padre espiritual. El padre espiritual edifica la vida del creyente con la autoridad que Dios le ha dado. Aunque a veces no está chido lo que el padre espiritual te dice, porque te dice cuando estás mal. A mí mi esposa me dice, ¿cuánto necesito que me confrontes cuando es necesario? ¿Cuánto me ayuda que no me solapes cuando yo estoy mal, que estoy errando, y que tú vienes y me dices estás mal? Fíjese a qué nivel llega la autoridad
que Dios nos ha dado como padres o líderes espirituales, aún como esposos. Mi esposa, cuando nos casamos, ella venía de un trasfondo donde fue humillada por las vecinas porque eran la familia que, bueno, le batallaba más con la economía, no andaban tan bien vestidos y ella le batallaba con ese tipo de cosas. Y yo, como siempre trabajé, siempre andaba vestidillo más o menos. Tenía para comprar, y luego mi mamá hacía el paro. En aquellos tiempos lo mejor que tú podías conseguir eran unos Vans así normales, y yo tenía amigos que les mandaban de Estados Unidos tenis bien perrones, de bota, Reebok, bien perrones, y no había esos tenis aquí. Y esos cuates, como vivían solos, se tragaban lo que los papás le mandaban a Estados Unidos y tenían que vender los tenis. Entonces yo le decía al vato ese, decían el loco, cuando vayas a vender esos tenis me dices. Y no, pues no pasaba mucho tiempo. A la semana me decía, vas a querer los tenis, échalos. Yo iba con mi mamá y le decía, jefa, me venden unos tenis bien perrones. Todo está loco, que quién sabe qué. No se agacha, jefa, présteme, yo le pago semana a semana. Y órale, pues, ¿cuánto cuestan? Y ya, ahora el loco le daba la lana. Y aunque me quedaban grandes los tenis, parecía payaso, pero traía mis Reebok bien perrones. Y se casa conmigo Liliana, que vivió el otro extremo. Entonces nos casamos y ella se casa con un tema así de, no, es que a lo mejor que tú hubieras buscado a alguien más como tú, que quién sabe qué, y no sé qué tanto. Hasta que un día me enfadé y le dije, ¿sabes qué? Yo te prohíbo que pienses eso. ¡Te lo prohíbo! Tú no puedes pensar así, a partir de hoy no puedes pensar así. Y hermana, que se le va el pensamiento. De ahí ya se siente la máxima tentación para mí. Dije, ¿para qué le dije? No, llegó a un equilibrio tan chido, donde ella sabe que ella era la mujer para mi vida y que yo era el hombre para ella, punto, porque Dios lo determinó, así, nada más. Los padres tenemos autoridad. Si tú no logras ver esta iglesia, el ministerio de esta iglesia, si tú no logras ver a los pastores de esta iglesia, a los líderes de esta iglesia con autoridad, tú no eres hijo de esta casa. ¿Podemos ser amigos? Sí. ¿Podemos ser buena onda? Sí. Pero llega el punto donde uno entiende quién es quién posee la autoridad. Yo en el taller estoy como en mi casa. Yo ayer me traje un taladro porque tenía que hacer algo aquí en la iglesia y no hice nada. El último jefe de, no, Fede, no hay que hacer nada, ya no manches, ya empezó la reunión, yo ando bien cansado. Pregúnteme si le dije a mi papá. Yo me traje el taladro. Pero pregúntele a Baldo si se va a llevar un taladro, ¿qué tiene que hacer? Pues pedir permiso. La diferencia es que yo soy hijo, pero yo sé quién es quién. Yo sé que el que yo tenga la libertad, ¿por qué lo hago así? Porque antes le decía, oiga, papá, me voy a llevar este taladro. ¿Qué me dices? Llévatelo, lo que ocupes, llévatelo. Pues eche la caja donde guarda la lana también, ¿no? Un pedazo de fierro, yo lo agarro, me lo llevo. Le digo a veces oiga, llévate lo que quieras. Pero yo sé quién trae la autoridad ahí. Yo sé quién es quién. Y eso no me da derecho a sentirme yo el dueño de ahí y hacer lo que me pega la gana y a empezar a querer tomar el lugar que no me corresponde, porque Él tiene la autoridad como patrón y también como padre. Y yo entiendo que quién es Él. Entonces se aplica aquí a un contexto así. Muchos de ustedes hay veces que no van a venir a la iglesia por X razón y se acercan y es que te iba a avisar, es que no vamos a venir, pero así como hasta como si yo fuese, no, ¿qué? ¿A dónde? No, está bien. Es que tengo trabajo, perfecto, ve, trabaja. Es que tengo una celebración, ve, celebra, o sea, no hay problema. Pero qué chido es cuando te consideran, me explico. Si sabes que no voy a estar, te quiero avisar, quiero que sepas o mandan el mensajito. Cuando tú no eres hijo, no entiendes que hay autoridad, tú te vas, te largas. Cuando yo no entendía que mis padres eran la autoridad o no quería reconocerlo, yo me largaba y ni llaves me llevaba de tarugo y para meterme me brincaba, todo borracho, todo marihuano. Pero un hijo dice, no, hombre. Recuerdo cuando mi papá nos decía, estábamos en la secundaria, a las 10 se cierra la puerta en esta casa. Y nosotros a veces que llegábamos corriendo literalmente, córale mensos, que vamos corriendo. Llegábamos corriendo
Y ya mi papá ya iba para la puerta a cerrarle. A mí nunca me tocó en ese tiempo calle. Ya me tocó ya cuando mi papá bajó la guardia un poco, eso fue la realidad. Y yo abusé, yo aproveché. Pues sí, ya lo agarré cansado después de haber educado a 10 y aguantado a 10. Me toca a mí, esa adolescencia, no, me destrampé, como que dijo, ya sácate a la fregada, haz lo que quieras. Ahí va. Número 11, los padres poseen una ausencia de manipulación. Muy importante que lo entendamos como creyentes. Los padres no manipulan. Los padres dirigen nuestras vidas, pero no las manipulan. Te doy un ejemplo de la última predicación que vimos, cuando Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Y Eliseo le dice, no, yo voy a ir contigo. El padre espiritual le deja la opción al hijo de que decida. Un padre espiritual no manipula, dirige la vida de aquellos que están bajo su cobertura. Los conduce, los dirige. No les dice, sabes, yo soy el escogido de Dios, el siervo de Dios, así que tú tienes que hacer lo que yo digo. Y si no lo haces, te vas a ir al infierno. No. El padre ama, aconseja, dirige, ora por el hijo, esperando que ese hijo entienda la voluntad de Dios y que su paternidad le pueda conducir. Los padres no manipulan diciéndote, dame dinero porque si no, no te va a ir bien en la vida. Eso no es verdad. No te sacan la lana. Los padres espirituales sacan lo mejor de ellos para dártelo a ti. Pablo, el padre, te repito, de más influencia, el padre espiritual de la iglesia con más influencia, decía, he trabajado gratis para ustedes. Le decía a los corintios que eran bien desgraciados y bien ingratos, ábreme tu corazón, les decía, ¿cuándo te he pedido algo? ¿Cuándo te he cobrado una predicación? Los que no son padres espirituales le dicen, oye, ven a predicar a la iglesia, y dicen, ¿de cuánto es la ofrenda? Porque yo gasto, o sea, yo voy para allá y, no, pues Tiram, tu iglesia está hasta Santa María, no manches, o sea, la subida, el bolchito sí jala pues más gasolinilla, entonces, ¿como de cuánto estamos hablando? El padre espiritual dice, o sea, la iglesia necesita, órale, yo puedo predicar, y va, y no le importa. Si hay una ofrenda. Un padre espiritual no manipula tu vida, la dirige. Así que cuando tú veas manipulación en alguien que se dice padre espiritual o líder espiritual, tú dices, no. ¿Qué es la manipulación? Escucha, que tú ya no tienes la voluntad de decidir, la tienen ellos. Eso sucede en lugares donde ya tienden a ser más una secta que una congregación. En esos lugares tú pierdes la voluntad. O sea, ya no es lo que tú quieras decidir, es lo que ellos ya decidieron. Una vez conocí la historia de unos jovencitos que se conocieron en la iglesia y ya estaban en edad casadera. De hecho, ya se les andaba pasando el tren. Y fueron con el pastor y le dijeron, oye, fueron con sus papás y sus papás dijeron, ok, estamos de acuerdo, nos gusta, nos agrada la idea. Pero van con el pastor y dice, pastor, fíjate que esto, no. Caray, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? O sea, él ya se recibió, yo me recibí, estamos en establecer un noviazgo, queremos honrar a los papás, queremos honrarte a ti como no. La razón, pues él no me gusta para ella, punto, se acabó. La decisión era de ellos y la regada o el acierto iba a ser de ellos. Un día unos jovencitos vinieron conmigo y a platicar que iban a establecer un noviazgo y le dije, mira, para empezar, déjame decir algo. ¿Ya hablan con sus papás? Y ella me dijo, sí. ¿Y qué te dijo tu papá y tu mamá? Que estaba bien. Y le dije, ¿él y tus papás? Y dijeron, que también está bien. Le dije, pues entonces yo no puedo hacer más nada, más que decir, hijos, cuídense. No le andes tocando. Besos no muy largos, porque se enciende la mecha, como en el burro flete. Muchos no entendieron lo del burro flete, más que los viejones, ¿verdad? Burro flete, se enciende la mecha y corredero. Y
tú puedes ver en esa historia que no hubo manipulación, no hubo mano negra. Número 12, los padres tienen una característica y es dar ejemplo, ser un ejemplo. Ahora aquí se repite, bueno o malo. Pero si eres padre, tú estás dando un ejemplo a tus hijos. Primera a los Corintios 4, 15 y 16 dice, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto les ruego, dice Pablo, escucha lo que les dice Pablo, sigan mi ejemplo. Un padre debe de tener la capacidad y el valor de decirle a sus hijos, sigue mi ejemplo. Ama a la mujer con la que te vas a casar como yo amo a tu mamá. Sé fiel como yo he sido fiel con tu madre. Trabaja como yo he trabajado. Mi padre me dio ese ejemplo de trabajo. Bien chambeador. Yo nunca vi a mi papá en el sillón tirado por una gripa. Nunca. Ese don siempre andaba por allá chambeando. Ahora también me dio malos ejemplos como el del chupirul, como le digo. O sea, mi papá no fue un borracho que se perdía o que llegaba a golpearnos, pero él cuando tomaba 3 días seguidos y a nosotros nos gustaba porque se convertía en un hombre bien amoroso. Hay quienes ven a su papá borracho y corren porque les pegan. Nosotros veíamos a mi papá que sabíamos que andaba tomando porque ya no le veíamos en el taller y de repente veíamos la camioneta ya estacionada por la Marimba, se llamaba el lugar donde a él le gustaba ir, una cantina para hombres decente, pues, no era de esas cantinas feas. Ya viene mi papá y corríamos, pero a encontrarnos con él porque, hijo, ay, mi hijo. Y mi papá, bueno y sano, no era así. Ahora ha cambiado mucho y ya te abraza y dice algunas cosas. Pero él era muy seco, muy serio. Y borracho era todo lo contrario, nos abrazaba y nos decía, no, te quiero. A todos nos decía lo mismo, tú eres lo máximo, eres al que más quiero. Y luego pasaba el otro, a los 12 nos decía lo mismo. Y los 12 nos la creíamos. Y a los 12 nos marcaban esas palabras y salíamos diciendo, no hombre, mi jefe, yo soy el chido para mi jefe. Los padres dan ejemplo. Y debemos llegar a este punto como padres espirituales también, decirle, iglesia, sirve a Cristo como yo sirvo. Los viernes venimos a orar, aquí este lugar. Y yo veo las caras y el semblante de mis hermanos y hermanas que vienen a orar aquí conmigo. Vienen cansados. A veces llegan, desde la entrada se ve que vienen así de que nomás vinieron porque tenían que venir. A mí me pasa muchas veces igual. El viernes pasado estuvimos todo el día instalando unos barandales, subíamos y bajábamos una casa de dos pisos hasta la azotea, subíamos, bajábamos, un calorón impresionante, el cubo de la escalera estaba muy amplio y nos entraba todo el sol, acabamos todos quemados, todos. Yo no quería venir a la oración, pero tenía que venir a la oración. Y cuando yo me paro ahí y vengo a la oración y de pilón le echo ganas a la oración, porque no es que vengo aquí a decir, pues ay, empiézale tú, Samuel, y hay que Dios te use. Yo te bendigo como padre y órale, dale. Yo le echo ganas a la oración y me puedo parar y decirte a ti, ven a la oración como yo vengo, cansado, a veces agüitado, a veces decepcionado, a veces afligido, a veces con muchas ganas, con mucha expectativa, a veces no. Ven a la oración. Ven a la alabanza. Ayer empezamos aquí la alabanza con los jóvenes y les dije, a ver, vatos morros, o sea, también chavos, tengo 46 años y brinco más que ustedes, ¿cómo está eso? Tienes 15 y brinco más yo que tú, no manches, eso que te tomaste un Bolt. ¿Se fija cómo es el diablo con esta generación? Primero los desvela y luego les da Bolt que hace daño. Y ni así funcionan, estamos todos mensos de ahí. Y los cuarentones andábamos con la pila bien al tiro, más rucos y todo, y nos duelen las rodillas después que brincamos, pero siquiera brincamos. Damos ejemplo. Y yo no me canso. Me dijo mi esposa algo que dijo una niña pequeña de esta congregación, tu hija, le dijo a mi esposa, a mí me gusta cómo brinca mi tío Alex en la iglesia. Y yo dije, órale, ya le estoy dando un ejemplo a esta chavita
de lo que es alabar a Dios de verdad. Alabar a Dios con todo tu corazón no es así. Qué chido, te ves bonito pues cuando lo haces así. Pero yo, poniéndome en lo que Dios dice, en la de la alabanza, y poniéndome en el lugar de Dios, yo digo, yo no te voltearía a ver a ti que estás alabando a Dios así. Ay, qué bonito. Sí, Aret como que ahora lleva el ritmo más chido. Y a un lado de ti está un loco dando vueltas. Una loca que se desbarata por él. Yo no creo que yo voltearé a ver al de la patita decente. Yo voltearé a ver al loco. Damos ejemplos, los padres espirituales damos ejemplos. Escucha, yo he escuchado comentarios de gente que sirve a Dios por un tiempo y después algo pasa y lo dejan de servir, y ellos dicen o creen o piensan y dicen, pues yo hice esto y aquello, logré esto, aquello y lo otro, y está bien cuando tú tienes a alguien que no ha hecho lo que tú ya hiciste. Pero cuando volteas y ves a los padres espirituales, no dice, creo que mejor me callo el hocico. Miren lo natural. Yo volteo y veo a mi padre y yo digo, yo no tengo nada que decir de este hombre. Yo no he mantenido 12 hijos. Tengo 3 que tragan como si fueran 12. Yo, a mis 46 años, no tengo un negocio propio. Mi papá a los 18 años estaba abriendo su propio negocio. Mi papá salió adelante la mayor parte de su vida sin conocer a Cristo. Yo conozco a Cristo Jesús desde los 20 años y no he podido igualar a mi papá en muchos aspectos. Y yo me pregunto, cuando viene el diablo y me mueve a tirar la toalla, porque si tú te has preguntado si yo he querido tirar la toalla, la pregunta es si no, la pregunta correcta no es si yo he querido tirar la toalla, la pregunta correcta es ¿cuántas veces has querido tirar la toalla? La pregunta no es, pastor, ¿usted ha querido cerrar esta iglesia alguna vez? Esa no es la pregunta es, pastor, ¿cuántas veces ha querido cerrar la iglesia? Pero yo volteo y veo la vida de un Pablo y digo, caray, yo llevo desde los 20 años sirviendo a Dios, más o menos desde los 22 le empecé a entrar con todo. Me casé y ahí fue donde empezamos a servir a Dios. Antes de eso nos congregábamos, estábamos ahí aprendiendo, creciendo, pero a los 22 entramos y desde los 22 años tengo sin parar sirviendo a Dios. He estado en la alabanza, he estado en el aseo, he estado en la puerta, he sido líder de jóvenes, he sido encargado de célula, he sido maestro de niños, he sido de todo, chofer, de todo. Y eso me lleva 46 menos 22, eso me lleva 24 años que llevo dándole sin parar. Pero Pablo no duró 24 años. Pablo duró hasta que le mocharon la cabeza. Entonces, si yo tiro la toalla ahora, el día que me encuentre a Pablo y me diga, oye, ¿y tú hasta cuándo te rajaste? Porque yo me rajé hasta que me mocharon la cabeza. Me la va a matar. Entonces yo no quiero que Pablo me la mate, yo quiero por lo menos parecerme un poquito a él en el aguante. Y decir, pues Pablo, pues ya hasta que la rodilla no daba más, yo brinqué. Hasta que la garganta ya no gritaba, fue que dejé de predicar. Hasta que no hubo qué más hacer, hasta que mi cuerpo se desgastó a tal grado que ya no había más que dar. Hasta ahí le di, y hasta ahí es mi anhelo darle a las cosas de Dios y pararme y seguir diciéndole a la iglesia, hey, ¿cuántos años llevas? ¿Cuántos llevan un año sirviendo a Cristo? Levanta tu mano. Nadie. 2 años sirviendo a Cristo. 2 años, ahí vas. 3 años. 4, 5, 10 años, 20 años. Déjame decirte, llevo 24 sirviendo a Cristo. Y me puedo parar acá y decirte, vente, sirve a Cristo 24 años como yo lo he servido. ¿Eso quiere decir que eres perfecto? No, ese es el asunto, que le he regado bien gacho. Y a pesar de mis regadas digo, no le hace, ya la regué otra vez, Señor, perdóname y enséñame, y quiero seguir adelante. Número 13, los padres tienen la capacidad de bendecir. Los padres son una fuente de bendición, no una fuente de maldición.
de bendición. Un padre que declara cosas malas sobre tu vida no está funcionando como padre, está funcionando como otra cosa. Cuando un padre dice a su hijo: nunca vas a hacer nada, eres un menso, eres un tarado, mira nomás como el hijo del vecino, si es así, ¿cómo es que tú no está funcionando como padre? Porque los padres bendicen, señalan errores, no solapan vidas que están mal, pero acaban bendiciendo. Los padres bendicen a sus hijos. Un líder espiritual que no bendice con su boca, con su actitud a la iglesia, no es un padre espiritual. Hebreos 11:21 dice: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Los padres bendicen. En el peor de los casos tienen la esperanza y desatan y hablan bendición sobre los hijos. Y los hijos que entienden saben que no se pueden ir sin la bendición de sus padres a los caminos y proyectos que ellos han soñado. Los padres terrenales nos bendicen. Los padres espirituales también te bendicen. La consecuencia que esta iglesia ha perseverado y ha seguido adelante es porque nuestro Padre espiritual nos bendijo cuando nos envió a abrir la iglesia. Puso su mano sobre nuestra cabeza y dijo: Padre, yo los bendigo para que vayan y hagan la obra que tú les has encomendado. Y esa bendición nos va a perseguir toda la vida, va a caminar con nosotros. Pero cuando tú tienes a alguien que no quiere bendecir espiritualmente a sus hijos y que dice: tú estás loco, Dios no te habla, estás menso, estás tarado, ¿cómo es que esto, que aquello y que el otro? No hay la característica de la paternidad. Ahí va. Los padres tienen un don de cobertura y de respaldo. Su puro apellido lo dice todo. Un día en el taller había un par de trabajadores jóvenes y me empezaron a echar carrilla y me dijeron: tú lo que pasa es que estás bien chiqueado por tu papá, porque nuestro horario de trabajo era hasta las 7 de la noche, pero a mí mi papá me daba permiso de trabajar corrido hasta las 5:30 porque yo tenía que salir para servir a la iglesia, para trabajar en la iglesia. Entonces ellos se quedaban trabajando y yo me salía a las 5:30 para poder hacer las otras cosas que hago para la iglesia. Y un día empezó ahí un complot, no en mala onda, en buena onda ahí. Lo que pasa es que su papá lo tiene bien chiqueado y nosotros sí, hasta las 7 y no sé qué tanto. Y yo saqué mi credencial de lector y le dije: ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Léelo. Y dice: don José Alejandro Serrano. Otra vez lo puede decir, Serrano. Ahora ve, fíjate qué dice el letrero de allá afuera. No, pues Herrería Artística Serrano. Y me dijo: ya me la mataste. Sé la diferencia, compadre. Tú trabajas aquí, yo soy hijo de aquí. Aunque trabajo igual, y ahí está Baldo, yo trabajo igual o más muchas veces que un trabajador. Te digo que más porque muchas veces vamos con ellos a instalar y nos llevamos una friega los tres, las mismas asoleadas, pero ellos de regreso se duermen y yo vengo manejando. Les digo: mira tus mendigos, mira estos desgraciados dormidos o en el celular juegue y juegue, y yo lidiando con el tráfico, ahora con el sueño ya. Yo traigo llaves, pero tengo que llegar más temprano. Escucha, los padres dan cobertura y dan respaldo. Cuando yo llego y le digo a un cliente: vengo de la Herrería Serrano. ¿Quién eres tú? Yo soy Alejandro Serrano. Es hijo del dueño. Así pásate, hay confianza. De hecho, cuando llegamos a medir algún trabajo, ese es el método. Mi papá llega, ya se arregló con el cliente, tenemos que ir a tomar medidas, y él llega y dice: él es mi hijo, él va a venir a instalarle, vamos a medir y él va a instalarle. Entonces la persona luego, con toda confianza. Y llegamos sin cuestionamientos porque ya mi padre tiene un respaldo y él me lo da a mí. Y yo soy responsable de que ese respaldo quede a la estatura que debe de quedar. Juan 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Jesús vino al mundo con el respaldo de su Padre Celestial.
No vino porque se le ocurrió y le dijo: jefe, ¿sabes qué? Me enfadé de estar aquí en el trono contigo. Aquí el cielo está muy aburrido. Aquí los ángeles nomás cantan santo y santo y santo y no se saben otra rola. Ahí en la tierra cantan la Macarena, Dios. Así que yo voy a ir a la tierra. No. Dios le dijo: hijo, tienes que ir a la tierra. Porque hay una humanidad que está perdida. Porque hay un mundo que está caído y necesitas salvarlo. Entonces viene, y por si fuera poco, como se lo dije en una de las predicaciones pasadas, cuando Jesús sale de bautizarse, Dios el Padre inclina su rostro, le manda el Espíritu Santo y a la voz que escucharan todos dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¿Quién lo iba a parar? ¿Quién? Hicimos un trabajo que nunca habíamos hecho. Instalamos cosas que nunca habíamos instalado. Y mi papá me dijo cuando le pidieron ese trabajo, era un techo que para empezar estaba bien peligroso, bien alto y bien peligroso. Y me dijo mi papá: es que el Señor no haya. Nosotros hicimos la estructura y le tenían que poner madera, pero era así tipo kiosco, en una azotea bien alta y bien inclinado. Dijo: no hay carpintero que le quiera poner la madera. Le dije: pues se la ponemos nosotros. ¿Sí puedes? Pues sí podemos. ¿Cómo es que no? ¿Cómo le harías? Le dije: haremos así, así, así. Y llegamos bien picudos a poner la madera y el cliente nos tiene una teja que nunca habíamos trabajado. Y nos tocó investigar, nos tocó indagar, nos tocó experimentar. Y todo salió bien, pero llevamos la cobertura de alguien más. O sea, nos dieron ese trabajo aún sin saber, porque íbamos de parte de alguien en quien ellos confiaban. Si yo llego aquí con el vecino y le digo: oiga, vengo a hacer X cosa, pues decir: ¿tú quién eres, desgraciado? Pero cuando llego con aquel cliente que vio a mi papá y le digo: oiga, vengo de parte de mi papá, vengo a instalarle su puerta, dice: pásate. Sí, los padres dan cobertura. Y tú y yo necesitamos esa cobertura en lo natural y en lo espiritual también. Hay gente que se lanza, se avienta, suelta ese abrigo, esa sombra, ese cobijo espiritual que dan los padres y se avienta a sus sueños y está bien. Pero sabes, es tan impresionante cuando la gente por lo menos se detiene y dice: oye, ¿puedes orar por mí? Porque Dios me ha hablado a hacer esto, aquello. Y uno encantado. Una vez un hombre de esta congregación se me acercó y me dijo: pastor, me están invitando a compartir un anexo. Dice: pero yo no quiero ir sin que usted me deje ir. Y le dije: no, ve. Y oré por él. Me tenía que pedir permiso. No, él es dueño de su vida y puede hacer con él y su tiempo lo que quiera. Pero él me dio un lugar que él necesitaba darme para que yo le pudiera bendecir. Quiero terminar con Cantares capítulo 3 verso 1. Ve a Cantar de los Cantares. En el capítulo 3, Cantar de los Cantares es una metáfora de la relación entre Cristo y la iglesia, entre Dios y su pueblo. Es un libro romántico que incluye un lenguaje muy explícito del amor entre un hombre y una mujer, y muy panorámico en el sentido de lo que llega a ser o logra el amor en una relación. Pero cuando tú llegas a capítulo 3, en el verso 1 en adelante, es la esposa, la amada hablando. Voy a leer la NBI. Dice la NBI en el capítulo 3: por las noches sobre mi lecho busco al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me levanto y voy por la ciudad, por sus calles, por sus mercados, buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo hallo. Me encuentran los centinelas mientras rondan la ciudad. Les pregunto: ¿han visto al amor de mi vida? No bien los he dejado. Cuando encuentro al amor de mi vida, lo abrazo y sin soltarlo, lo llevo a la casa de mi madre, a la alcoba donde ella me concibió. Fíjese lo que representa encontrar a Dios.
¿Dónde estaba ella buscando primero? En su alcoba, en su recámara, en su cama de ella. Y encuentra que tiene la necesidad de su amado y dice: necesito a mi amado, a tal punto que ella se levanta y va en la búsqueda del amado y sale a la calle, se encuentra a los guardias y le dice: han visto al amor de mi vida. Y en esa búsqueda encuentra a su amado, pero no lo lleva a su recámara y no lo lleva a su cama, lo lleva a la recámara donde ella fue concebida. Es algo muy crudo eso. O sea, lo que está diciendo literalmente es que ella llevó a ese novio, a ese amado, a la misma cama donde su papá y su mamá le concibieron. Y todos sabemos aquí que para concebir un niño hay que hacer ciertas cosas. ¿Sabe de qué nos habla esto? Alguien que realmente conoce a Dios, Dios le abre el panorama a la bendición de la paternidad. Yo recuerdo claramente y lo huelo todavía. Mi papá tenía un suéter blanco como de tejido grueso que tenía una cinta aquí y tenía como unas líneas, así parecía como hebreo esa cosa, ahora que lo recuerdo, así como. Y cuando nosotros nos dormíamos en el sillón de pequeños, ese suéter siempre estaba por ahí, como que era el suéter que mi papá dejaba ahí en la sala, y con ese suéter te cobijaban. Y tú sentías lo especial, el abrigo, el olor de tu padre, la esencia de ese hombre, y eso te marca. Cuando tú conoces a Dios verdaderamente, cuando encuentras al amor de tu vida, que es Dios mismo, se te abre una revelación a la paternidad. Y tú dices: yo no puedo trascender si no trasciendo a través de la paternidad. Yo no puedo llevar esto que he encontrado a mi vida. Yo tengo que llevar esto a la vida de mis propios padres y dar gracias a Dios de donde vengo. Tal vez esta mujer lo llevó ahí porque ya era huérfana, sus papás ya no estaban. Dijo: lo voy a llevar a la alcoba donde yo fui concebida, donde yo fui engendrada. Porque soy un sueño de parte de Dios que requirió unos padres que no importa si acertaron o se equivocaron, finalmente Dios estuvo ahí. Y yo quedé en el vientre de esa señora, y desde el vientre de esa señora, según Salmos, Él ya me estaba formando, Él me estaba conociendo, Él me puso los ojos tristes, Él me puso los pelos güeros, Él me hizo como a Él le plació, pero todo empezó ahí en esa recámara. Y entonces cuando yo encuentro a Dios, yo digo: yo tengo que valorar ese día, yo tengo que valorar esa relación, yo tengo que valorar a los padres que Dios me dio, los que me concibieron. Y ahí en esa alcoba, la amada conoció al amado de una forma más profunda e íntima y personal. ¿En dónde? En donde sus padres le concibieron. Y muchos creyentes no logran ir a una profundidad en la revelación de quién es Dios porque tienen un problema con la paternidad. Papá, mamá hicieron algo que no debían de hacer. Escuché una historia terrible de un padre, hizo cosas terribles con una hija, y ella dolida, su padre ya no estaba. ¿Qué hago? Le dije: tienes que perdonar, tienes que honrar. Ya no está, para que le perdones, pero perdónale en tu corazón y honralo por ser tu padre, y perdona sus errores. Y si tú logras eso, tu vida va a ir a otro entendimiento, porque así es la revelación de Dios a través de la paternidad. Algunos hemos pasado por liderazgos que han sido abusivos, que han sido manipuladores, y si uno no logra ver que en medio de todo eso Dios tuvo misericordia de nosotros, y que finalmente sí bendijo Dios nuestra vida a través de esos hombres y de esas personas o de esos ministerios, yo no podré trascender y entender.
a Dios y su voluntad en mí de la forma que se entiende a través de la paternidad. Nos ponemos de pie. Y oramos rápidamente. Señor Dios, gracias por este tema tan hermoso, tan intenso de la paternidad. Yo pido al Espíritu Santo que nos dé revelación más y más acerca de este tema y que podamos comprender, que podamos ir más allá. Dios, yo bendigo, Dios, a esta iglesia. En tu nombre yo la bendigo, Dios, con la palabra que tú me has dado, con la autoridad que tú me has dado, Señor. Y yo te pido que la mano tuya fiel les sostenga, Padre, una semana más. Guárdalos del peligro, dales el sustento, Padre, y dales la gracia para continuar adelante. Padre, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén.